La empresa está distribuida en 3 zonas: Artigas al norte, cuenca del río Uruguay, centro, Tacuarembó y norte y noroeste de Cerro Largo, cuenca del río Negro, y al este Rocha, 33 y Cerro Largo, cuenca de la Laguna Merín. El área total de esta zafra fueron 13.873 hectáreas, donde el fuerte es la variedad Merín, distribuida principalmente en el este, con el 60% del área, el centro el 40% del área y el norte 12% del área. En otro orden de importancia, Gurí ocupa el 21% del total, distribuida principalmente en el norte, que ocupa prácticamente un 40%, en la zona este 18% y en la zona centro 17%. En lo que respecta a la variedad Olimar, está fuertemente ubicada al norte del país, con prácticamente la mitad del área, y en la zona centro un 23%. En el cuarto orden de posición se ubica la variedad Inob, que representa un 12% del área total, ubicada principalmente en la zona centro, un 17%, y en el este representa el 12% del área total. Luego, en otro orden de importancia, tenemos la variedad 1294 de Iña, que ocupa un 2% total, está ubicada al este, al igual que la variedad Tacuarí, que también representa un 2% y se ubica al este, y en un 1% de porcentaje lo ubica la variedad 91-93 en la zona centro. Casi el 40%, el 38%, obedece a variedades CL y Full Page. En lo que respecta al uso del suelo, un 45% se hizo sobre rastrojo de arroz, el 16% sobre retorno de soja, fracción del uso de suelo que ha aumentado respecto a la zafra anterior y creemos que va a seguir aumentando en lo que es nuestra empresa. Respecto al retorno sin pradera, tuvo una reducción de 5 puntos porcentuales, también respecto a la zafra anterior, y el retorno sobre pradera se mantuvo en torno al 7%, y hay un 2% de campo, hubo un 2% de campo colonizado. En lo que respecta a las siembras, similar a lo que mostraba Álvaro hace un rato, se concentra entre el 30 de septiembre, que vemos que al 30 de septiembre la empresa llevaba un 20% de siembra acumulada. Cuando nos fijamos al 30 de octubre, un mes después, ya llevábamos el 93% del área sembrada, es decir, que un 70% de la siembra se dio en el mes de octubre. Y si lo comparamos respecto al histórico de 13 años, la zafra 23 estuvo un 30% por encima respecto a nuestro histórico. Respecto a la fertilización basal, el 100% del área fue fertilizada. En la zona este fue la única zona donde se utilizó, además de una mezcla NPK, en apenas el 11% se utilizó una mezcla sin potasio, solamente con NP. Si tenemos en cuenta más o menos que se utilizan 8 unidades de nitrógeno, 38 fósforo y 38 potasio, en una mezcla de 5-25-25 nos da aproximadamente que utilizamos unos 150 kilogramos por hectárea de fertilizante. Luego, respecto a la cobertura nitrogenada, prácticamente la mayoría de la aplicación de urea en el este y en el centro la hacemos tanto en Macoyo como en Primordio, y en el norte se hace completamente en Macoyo y Primordio, donde se aplican las mayores cantidades de nitrógeno por hectárea. Respecto al riego, nuevamente en zona este, centro y norte se concentra entre los 20 a 35 días después de emergencia, resultando un 71% del área que se riega antes de los 35 días en la zona este, un 82% que se riega antes de los 35 días en la zona centro, y la zona norte, con un porcentaje menor, 65%. Cabe aclarar que, pese a que fue una primavera seca, solamente 3,8% del área se regó para nacer, y ese 3% obedece a un porcentaje de zona este. Respecto al uso de herbicidas, el clomazone fue el principio activo más utilizado, un 56% de las aplicaciones llevaron clomazone. Como segundo principio activo, glifosato, 37%
llevó glifosato. Principalmente estos principios activos trabajan en conjunto en aplicaciones preemergentes del cultivo. Después, un fuerte componente de las imidazolinonas, obedeciendo a que tenemos un alto porcentaje también de variedades Full Page y Clearfield, 36%. Y en otro orden de importancia, Cialofop, 19%, pirazosulfurón 17%, Bispirivac 13%, Penoxulam 8% y Fluroxipir 7%. Respecto a los fungicidas, 76% del área fue tratada. Los dos principios activos más utilizados son difenoconazol y azoxystrobin. En otro orden de importancia también tenemos otras moléculas, teuconazol 22%, isoprostolane 12%, principalmente utilizada en el este del país, triciclasol 10%, utilizada en el norte del país, y trifloxystrobin 4%, también en el este. Como vemos acá en la torta, azoxystrobin con difenoconazol representa el 60% del área aplicada. También hay un 7% de azoxystrobin, difenoconazol y triciclasol, principalmente al norte, como les comentaba. Y en otro tenemos la molécula teuconazol, representada por el 9%, y teuconazol con isoprostolane, un 9% también. Respecto al uso del manejo de insecticidas, en la zona este no se hace manejo de insecticida, en la zona centro es apenas un 5%, y en el norte tenemos un 88% con área tratada. Nos da para el total del área de la empresa un 14% de área tratada. Como comentario, el insecticida se realiza junto a la aplicación del primer fungicida. Lo que es rendimiento, el rendimiento de esta zafra para la empresa fueron 183 bolsas secas y limpias por hectárea, marcando un nuevo récord para lo que es la empresa y confirmando la tendencia alcista de la línea del promedio del rendimiento histórico. Cuando desglosamos ese rendimiento por zonas, empezando por la zona este, tenemos un comportamiento destacado del XP 113, Don 218 bolsas, Gurí 194 y Merín 187 bolsas secas y limpias. El rendimiento promedio de la zona fueron 181 y un poco lo que disminuye ese rendimiento es el rendimiento de la variedad INIA CL1294, 130 bolsas, y por otro lado, INO Full Page, 157. La zona centro presenta menos variabilidad entre materiales. El rendimiento promedio fueron 180 bolsas secas y limpias, con INIO Limar a la cabeza con 183, Gurí CL 182 e INIA Merín con 181, por debajo del rendimiento promedio, 91-93 con 174 bolsas, e INO Full Page 168. Finalmente, la zona norte fue la de mejor rendimiento, con un promedio de 195 bolsas secas y limpias, donde se destaca el comportamiento del Limar. INIA Merín también con muy buen rendimiento, 190 bolsas, y luego Gurí, 188 bolsas. Finalmente, a modo de conclusión y pasarraya de lo que fue esta zafra, unas conclusiones y aprendizajes que nos dejó esta zafra marcamos algunos puntos. Como primer tema, el riego, la necesidad de ser eficiente en el uso de agua, conocer con claridad los consumos de agua de variedades para poder ajustar y presupuestar área. Después, conocer con exactitud cuándo cortar el agua, no solo lo que ello puede influir en rendimiento, sino también en calidad. La realidad que hoy nos afrontamos una realidad de represas vacías y para tratar de maximizar área creemos que es muy necesario ajustar la eficiencia sobre ese uso. Después, otra de los aprendizajes que nos dejó esta zafra también es en cuanto al grelado, principalmente en la variedad Merín. El problema que tuvimos, o lo que vimos, fue que el grelado generó un aumento en el porcentaje de pelado, yeso un aumento en el porcentaje de yeso, un porcentaje en aumento de pelado y un aumento en el porcentaje de mancha. Lo que a la hora de nosotros, que tenemos uno de los principales negocios como el parborizado, nos disminuye sensiblemente la calidad y es algo que nos preocupa y nos prende las luces sobre
sobre un material que creíamos muy bueno en calidad y que nos demuestra que en condiciones de grelado esa calidad disminuye mucho. Y por otro lado, los problemas de calidad frente a INOV van más por el lado de una brecha en lo que es el rendimiento seco y limpio y sano, seco y limpio, fundamentalmente dado por el aumento del yeso y la disminución del grado de entero. Después, como tercer punto, algo que marcaba Álvaro en su presentación es la importancia de las fechas de siembra para lograr un buen rendimiento. Lo que vimos esta zafra fundamentalmente en la zona este es que Gurí y Merín son las variedades que se les da prioridad en una fecha de siembra temprana. Gurí más que nada por su sensibilidad a brusona y Merín porque es una variedad con ciclo largo, entonces eso desplaza un poco principalmente al INOV a una fecha de siembra más tardía y es algo que podría explicar su merma en rendimiento respecto a otras zafras. Después, como cuarto punto, los pocos materiales CL, la realidad que la paleta CL que tenemos hoy en día, tanto productores como técnicos, es escasa. Tenemos Gurí CL y después los híbridos CL y Full Page. La variedad promisoria de INIA 1294 y 1202, en lo que fue nuestra experiencia, no anduvieron. Por eso que planteamos la necesidad por ahí de aumentar esa paleta de opciones. En ese orden también viene el siguiente punto, es decir, la necesidad de generar nuevas variedades. Lo que sería para nosotros importante que cumpla con esa variedad sería un ciclo corto, de alto potencial, resistente a brusona y, por qué no, también a bajas temperaturas. Y para cerrar, comentarles acerca del uso de la tecnología MAX 6. Desarrollamos en el este del país un área demostrativa de tecnología MAX 6. Los resultados productivos no los mostramos porque tuvimos 2 siniestros que opacaron un poco lo que fue el rendimiento, pero sí comentar que la tecnología en lo que es control principalmente de capín y arroz rojo y arroz negro que presentaban ciertos escapes a las imidazolinonas, el Propaquicifop actuó muy bien y el control fue excelente. Muchas gracias.